Pilates 30 mil. Inhala, exhala y fluye aquí. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A su podcast Pilates 30,000. Y hoy, como todos los jueves, estamos un día más acompañándote en tu día. Cuéntanos desde dónde nos estás oyendo. ¿Estás en el baño? ¿Estás en la recámara, en el estudio? Queremos conocerte. ¿Te estás tomando un café? Y bueno, pues nosotros somos Manuel Alcázar, White Not Pilates y un servidor, José Alpantoja. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. José Al, muy buenas. Mira, me contaban justo hace poquito que la gente nos escucha bastante yendo al estudio o volviendo. Así que si eres de los que estás yendo o volviendo del estudio, pues coméntanoslo también. Perfecto. Para estas horas del tráfico aburrido, por lo menos que Claro. hagamos un ratito eh, transitorio amable, ¿no? Un ratito divertido. Y hoy Ratito con un divertido. tema, con un tema diferente, porque digamos que en el último episodio hablábamos un poco del perfil de los instructores, pero hoy nos vamos a ir a los alumnos. Nos interesan los alumnos, ¿no? Siempre decimos que el foco debería estar en ellos. 7 tipos de alumnas, de alumnos, 7 tipos de personalidades que nos encontramos en un estudio de Pilates. Personalidades que tenemos que gestionar, saber gestionar, con el objetivo de que el grupo evolucione y se mueva en la dirección que queremos. ¿Qué estrategias debemos desarrollar con esas personalidades de características diferentes? ¿Qué te parece este tema? Me parecen temazos. Me hace como el típico tema de es broma muy en serio, ¿no? O es broma, pero si no quieres es broma, ¿no? Y Sí, aprovechando eso, pues a ver, amigos instructoras, instructores, ¿no? Atrévanse a etiquetar a sus alumnos si se llevan bien con ellas, claro, ¿verdad? sí, porque de pronto también es un poco exagerar el personaje, ¿no? En el fondo, es importante saber reírnos de nosotros, ¿no? Y en cierto modo eso nos da también la autoridad, ¿no? De poder hacerlo de los demás, ¿no? Entonces, bueno, en este espacio que compartimos entre instructores, nos vamos a atrever hoy a hablar de nuestras alumnas sin que ellas nos escuchen o, como dices, o a lo mejor escuchándonos. Vamos a ver. Órale, pues. Pues mira, dentro del tipo de personalidades, Ah, pero te hay falta algo una... muy importante, amigo. El Cierto. crono. Crono, que es verdad, porque esto es Pilates en 30 minutos, porque nos comprometemos a que te demos una idea, una reflexión en 30 minutos, no más. Así que pongo crono en 3, 2, 1. Ahí estamos. Muy bien, pues Personalidad, comenzamos, amigo. tipo de alumna, perfil, ¿no? Perfil número 1, la protagonista, ¿no? Ándale. ¿Tú sabes por dónde van los tiros con esa alumna protagonista? La que siempre quiere hacerse notar en la clase, ¿no? Que puede ser desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la que trabaja más intenso, la que exhala más fuerte, ¿no? O inclusive la que trae el mejor outfit de Pilates, ¿no? Que bueno, y creo que Ujú. todo el mundo, creo que es una característica muy, muy de los usuarios hoy en Pilates, ¿eh? Sí, sí, sí. Se me ocurre que incluso también muchas veces puede ser incluso una líder, ¿no? Que en el fondo fomenta también una serie de cosas que luego otras quieren imitar, ¿no? Como por ejemplo el outfit has comentado, o puede ser un nivel de intensidad, ¿no? Que de pronto extiende esa energía al resto, ¿no? Pero bueno, pero a veces no siempre va a favor del grupo. Creo que aquí depende mucho de también cómo gestiones, ¿no? Este perfil. Creo que puede ser un buen aliado, ¿no? El protagonista, ¿no? Ujú, Creo que puede ser, como tú dices, bueno, pues puede a lo mejor marcar muy bien el ejercicio o todo mundo dice, ah, mira, como fulanita lo hace fulanito, ¿no? Entonces puedes apoyarte en algunos momentos como, a ver, marca el ejercicio, ¿no? Y eso le ayuda, ¿no? A su perfil y creo que también es una manera de descargar la tensión que se puede causar, ¿no? El problema es cuando ese espacio de protagonismo a lo mejor ya invade y distorsiona la clase, ¿no? O el ritmo que tú querrías llevar. ¿Cómo hacemos ahí? Sí, pues creo que ahí podría ser tal vez dejar las reglas claras desde el principio, ¿no? A mí se me ocurre que a veces también es un poquito
el hecho de que se apropia de un reformer, ¿no? O sea, que digo, se vive de repente, ¿no? De como que este es mi reformer y yo siempre estoy aquí, y cosas como muy por el estilo, a veces son características, pero a lo mejor ahí estructurando la dinámica ya en papel del estudio, por ejemplo, poniéndole número a los reformers, como en el cine. Ah, bueno, aquí en México, no sé si en tu país, por ejemplo, una innovación que tuvo el cine mexicano fue poner lugares a los asientos, ¿no? A las butacas. Entonces tú desde tu aplicación, desde tu pantallita, y eso quitó enormes filas que antes ocurrían, ¿no? Y eso fue, Ujú. o sea, esa innovación fue de Cinépolis, bueno, comercial, ¿no? Pero fue una innovación. Ahora he visto varios estudios que con las aplicaciones lo hacen, lo cual se me hace bueno porque como que democratiza y le quita el de yo voy aquí, ¿no? O sea, donde normalmente tú andas como instructor, ¿no? Entonces da chance a Claro. rotarla despacio y creo que eso favorece mucho, ¿no? Creo que si ese tipo de cosas que puedes hacer en el diseño de la convivencia del estudio, pues puede ayudar a llevar bien ese perfil. Sí, porque al protagonista o a la alumna protagonista las últimas filas no le gustan mucho. Son más de estar delante, ¿no? Sí, se quiere, o sea, pues es como en la escuela, cuando ibas a la primaria, ¿no? O sea, es al que le gusta estar enfrente y al que le gustaba estar atrás para que no lo vieran que estaba echando relajo, ¿no? ¿Cómo gestionar ese tipo de personalidades? Aparte de esta estrategia que nos has hablado, ¿no? De quizá a lo mejor a la hora de poder reservar espacios. A nivel personalidad, cuando de pronto a lo mejor ese protagonismo invade demasiado y sin querer ser cortante, sin querer incomodar, ¿cómo podemos gestionar esto? ¿Qué se te ocurre? Mira, creo que aquí hay que instruirse mucho del lenguaje asertivo, porque por un lado, mira, creo que a veces darle responsabilidad puede ser una buena estrategia, o sea, darle un poco de responsabilidad ok, a ver, fulanito marca, ¿no? Pero a veces puede esa responsabilidad puede fomentar el que invada más, ¿no? El que sienta, o sea, el que, bueno, ya me dio responsabilidad, ahora puedo más, ¿no? Entonces ahí lo que puede ser es, muchas gracias, Manuel, lo vamos a hacer, gracias por la iniciativa, pero el día de hoy, y ahí lo que puede hacer es cambiar, improvisar, ¿no? O sea, dentro de tu estructura de clase, a lo mejor cambiar brutalmente algo que no sea su zona de confort, y entonces ahí igualas a cero a todos, ¿no? O sea, si tú ibas a Ujú. hacer el footwork, ya sabe que va de tal forma, pero ya detectaste que ahora va con las puntas, ahora va con los y tú lo cambias. Sí, muchas gracias, sí, pero el día de hoy lo quiero hacer de esta manera, ¿no? O lo vamos a hacer Exacto. con la tabla de... Entonces rompes el patrón totalmente y eso es sacar a esta persona de la zona de confort y por lo tanto, pues sí, de una forma amable y cortés, pues rompes el protagonismo, ¿no? Se me ocurre esa idea, por ejemplo, ¿no? Sí, coincido contigo. De pronto es como enmarcar, ¿no? Esta fase, ¿no? Donde a lo mejor tú podrías anticipar o estás directamente observando que ese excesivo protagonismo está incomodándote a ti como instructor. Enmarcar, ¿no? Bueno, en este momento quiero que prestéis atención especial a esto. Haces como una parada, ¿no? Es como no sigue la dinámica como dices, no, sino que vamos a parar y adoptas un cambio o estableces algo diferente o de pronto eso, buscas que la atención salga de alguien y pase a ti o a algo que tú consideras relevante, ¿no? Bueno, dependiendo también del ejemplo de la situación que tengamos en mente, puede cambiar esta estrategia. Pero bueno, de la alumna protagonista, a ver si ahora sí, vamos a pasar a exactamente al polo opuesto. El alumno fantasma o la alumna fantasma llega, da la clase, se va y casi apenas has intercambiado una palabra y lleva contigo 3 años. ¿Cómo? Claro. Híjole, aquí creo, mira, este perfil es muy interesante porque realmente no sabemos qué es este perfil. No sabemos por qué es fantasma, ¿no? Evidentemente es porque no quiere destacar, no quiere hacerse notar, pero quiere hacer pilates. Y por Ujú. alguna razón quiere hacer pilates, ¿no? No conocemos la historia y no podemos, por otro lado, también tenemos el reto de que no podemos ser invasivos en decir, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué no platicas? No habla, ¿no?
porque eso, lejos de hablar, puede hacer que se retraiga más. O sea, algo está buscando un Ujú, tipo de protección, ¿no? O no, a lo mejor simplemente no le gusta hablar. O sea, realmente no lo sabemos. Entonces creo que aquí hay que entrar con sutileza y compasión. ujú, Creo que ese sería, o sea, ser muy observador. O sea, creo que esa habilidad blanda de la instructora, del instructor de Pilates, es muy valiosa. Empezar a leer no solo el cuerpo, sino, mira, yo que me gusta ser técnico, voy a ser más, holístico, ser muy espiritual, ¿no? O sea, no nada más, o sea, no solo leer cuerpos, sino leer almas. ¿No? Empezar sin ser psicólogo ni nada, o sea, no me voy a meter porque no somos profesionales de la salud en ese aspecto, ¿no? Sino ver, mira, esta persona, o sea, empatía, ¿no? Algo ujú, pasa, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Oye, te acercas. Mi nombre es José Al. Recuerda que estoy aquí para ayudarte. Si en algún momento necesitas algo, dímelo, ¿no? Si ya es alguien que llega recurrente, hola, hola, fulanita, ¿cómo estás? Oye, me da mucho gusto que vengas hoy a la clase. ¿Quieres cambiar de reformer o te sientes bien aquí? Ah, te sientes bien aquí. ¿Hay algo que quieras que te ayude el día de hoy en particular? O sea, no sé, como empezar con ese testeo, ¿no? Ese testeo, tratar de sacar algo, una pregunta sencilla, algo que no involucre el de ¿por qué no hablas? ¿No? Para poder después ir sacando más información y ujú. saber tú cómo puedes ayudar, ¿no? Yo me he sorprendido, o sea, un día les dije al final, ¿no? Este, y terminan el ejercicio, vamos a respirar y se abrazan. Y de mis cosas que me salen natural, ¿no? De improvisando y se dan las palmaditas y se dan un abrazo porque lo hicieron muy bien. Bueno, había una alumna fantasma con las lágrimas en los ojos. Yo quedé Ujú. impactado, dije, wow. Y dije, algo toqué hoy de buena forma, ¿no? O sea, y me dio gusto y a la siguiente clase le puse más atención a esa persona, ¿no? Dije, algo, digo, no porque no soy psicólogo ni voy a estar por ahí, pero es una persona que necesitas estar monitoreando, ¿no? Sí, yo creo que también una cosa que ocurre es que, siendo conscientes de ello o no, los instructores nos volvemos un poco adictos al halago y a que nos digan qué bonita clase me has dado hoy, qué Ajá, fantástico ha sido. Y de pronto, cuando alguien no lo hace, es como que nos chirría un poco, ¿no? Y nos sentimos medio incómodos pensando que a la persona hay algo que no le gusta. Quizá no estoy sabiendo dar en la tecla con esta persona. Y en el fondo, lo has comentado tú, ¿no? Hay distintos tipos de personalidad y la clave que te demuestra que a esa persona le gustan tus clases es que vuelve. Entonces, que ese, cuando pierdas a lo mejor la perspectiva y digas, es que, porque muchas veces a mí lo que me pasa con ese tipo de alumnos fantasmas es que dices, es que no sé si le gusta, no sé si no sé si le sienta bien, no sé si no. Y muchas veces, o una cosa que aprendí en un momento dado es, si vuelves porque sí. Porque una claro. cosa que tenemos que tener claro es que nuestros alumnos, y eso no le pasa a todos los profesionales, nos eligen mes a mes. O cada vez que tienen que sacar la tarjeta o su dinero y tomar la decisión de volver a hacer otro pago, nos están diciendo que sí, nos están validando nuestro trabajo en cierto modo. Están teniendo la oportunidad de no hacerlo y deciden, sí, esto no todos los profesionales tienen esa situación. En el colegio de tus hijos, muchas veces tú no tienes la oportunidad mes a mes de decir sí o no. No, es cuando a lo mejor Eso vas al es. doctor, no, muchas veces no decides sí o no. O cuando vas a hacer un trámite en la administración. Nosotros nos vemos sometidos a un examen mensual o trimestral o dependiendo de cada cuánto paguen tus alumnos, confórmate con que vuelvan, ¿no? Y que eso ya de por sí te suponga la señal de que lo estás haciendo bien o de que la persona está satisfecha con lo que estás haciendo. Que no dependamos Claro. de la sonrisa al final de la clase o el comentario de, ay, hoy me encantó. No pasa nada. No todo el mundo te va a regalar eso. Y está bien. Queremos alumnos fantasmas en nuestra clase. Alumnos Bienvenidos siempre. fantasmas. La supertécnica. ¿Qué te parece la alumna supertécnica, especialista en anatomía, que de pronto te pide unas explicaciones o te da unas justificaciones? Sin ser médico.
sin ser médico, sin ser Ajá. más que una persona que lleva haciendo pilates un tiempo y no sabemos si es que a lo mejor también salta entre protagonista y vuelve o de pronto algo pasa con ella. A ver, esta súper técnica anatomista, cómo la queramos definir. Mira, antes de continuar, yo quería decir, te dije, bueno, queda como consejo final, es que nunca te tomes a personal como instructor. Este, el comportamiento de algún perfil, si te sientes agraviada, agraviado, nunca lo tomes personal, porque es parte de la personalidad y no es hacia ti, ¿no? Y dicho eso, te quiero decir que este es mi kriptonita, porque es el perfil que algún momento creo que sí me llegó a incomodar, ¿no? Pero te estoy hablando desde la honestidad y la inseguridad, ¿no? O sea, eso pasa pues, por inseguridad, ¿no? O sea, digo, evidentemente, pues si está entrando a mi clase es porque considera que algo está recibiendo de mí, ¿no? Evidentemente. Pero pero si yo saco a flote la inseguridad, pues me va a chocar, ¿no? Entonces, este perfil es Ujú. curioso porque te empieza a corregir o se adelanta y hay veces que repite los conceptos, lo cual está bien, pero a veces lo repite de forma equivocada, ¿no? Entonces, no sé, aquí es un perfil que a mí no me ha pasado mucho, pero me ha pasado y yo lo tomaría como que, bueno, es un buen síntoma que no solamente tú estás haciendo buen trabajo, sino que todo el equipo técnico de profesores, de instructores de pilates del estudio, están haciendo un buen trabajo porque tienen a alguien que a lo mejor quiere dar ese paso de instructor, pero por algo no lo da, ¿no? Claro. Sí, a mí se me ocurre, yo durante por lo menos un par de años estuve dando clase individual a una persona de este tipo que daba 2 horas de clase, o sea, contrataba 2 horas de entrenamiento de sesiones personales individuales 3 veces a la semana. Uf. Era agotador, era agotador. Además, era cuando yo acababa de llegar de Australia, todavía mi inglés ahí iba como iba. Y de verdad, sobre todo porque es lo que hablamos, muchas veces este tipo de alumna no te pregunta, te responde y ves si le ajusta, porque además espera como que le des la razón. Y de pronto dices, "Oh, es que mira, es que yo no tengo ni idea de esto que me estás preguntando, pero es que tú menos. Y de pronto no es que el músculo TER es menor que cuando lo muevo. eh, eh, y es como, a ver, yo también parto de una máxima, ¿no? Y es que no tenemos que ser especialistas en todo, ¿no? Con un 20% del conocimiento respondes al 80%. Muchas veces hemos hablado del principio de Pareto, ¿no? De esta regla del 20-80. Con un 20% respondes al 80%. Llegas a la generalidad, a lo máximo, ¿no? Entonces, Ajá. muchas veces, querer irnos a cosas muy, muy, muy precisas casi nunca responden. Porque en el fondo, el cuerpo humano suena muy tal, pero es un elemento muy variado, es un sistema complejo, un sistema dinámico complejo en el que A más B no siempre es C. Entonces, el hecho de que en la rotación externa tú notes ligeramente la inserción del glúteo, porque no significa, o sea, está muy bien que lo sepas, o sea, mini punto para Ujú. ti, pero el saber eso y empezar a analizar eso demasiado no tiene por qué mejorar tu movimiento. Vámonos a cosas más globales, vámonos a cuestiones más y de pronto los tecnicismos súper complejos, venga, te lo aceptamos, te damos, ya te digo, te damos la palmadita en la espalda, muy bien, lo sabes, lo conoces porque una vez un fisio al que fuiste te lo dijo, pero, pero no es lo que a lo mejor más te puede ayudar, ¿no? Hay también, hay también una idea, ¿no? Que de pronto el, el cerebro no entiende de músculos, el cerebro entiende de movimientos, el cerebro entiende de Claro. patrones. Si yo te digo levanta el brazo, es claro para ti. Si yo te digo activa tu deltoides mientras rotas externamente tu hombro, simplemente creo ruido en tu cabeza. Entonces, demasiado tecnicismo crea más ruido que soluciones. Aquí te Y irías a lo contrario, ¿no? Entonces, y para que vean nuestro capítulo anterior, usaría las herramientas sensoriales a full, a tope. totalmente, totalmente.
Igual que de pronto la que te habla de que nota que la energía le cambia cuando mueve el chakra del hombro, le dices, sí, mira, porque lo tienes en rotación externa y en ese momento, claro, al final es, pues lo que hablamos es equilibrar, ¿no? Jugar con los opuestos para conseguir ese equilibrio. Muy buen apunte a esa referencia que dimos en el capítulo anterior de lo somático contra lo técnico. Así es. Otro tipo de alumna, José, nos saltamos a la competitiva. Uy, Ándale. esto... Esto tiene su miga también. Mm, mira, esto estoy tratando de ubicar dónde verlo. Creo que honestamente no me ha pasado tanto. A lo mejor me ha pasado más en contexto pues no sé, cuando he dado pilates en el gimnasio tal vez, ¿no? En nichos muy específicos, ¿no? Donde ya hay como las mismas alumnas siempre y los mismos, siempre son los mismos y ya hay grupitos, ¿no? Ujú, Entonces la alumna competitiva, mira, yo creo que la competencia es buena como profesionales, ¿no? ujú, Como profesionales es buena, como profesionales de pilates, de la vida, de todo, ¿no? Pero como humanos, creo más en la compasión y en el humanismo. ujú, Y no soy de nada holístico ni cosas así, soy todo lo contrario, ¿no? Pero creo que en la sala de pilates, la única competencia debe ser con uno mismo. Bueno, esa es como mi visión a lo mejor en eso soy muy rígido, ¿no? O sea, no me gusta poner a competir uno contra otro, ¿no? Entonces, ujú. estoy pensando, ¿a ti qué se te ocurre, por ejemplo, para este perfil? A mí se me ocurre la alumna que cuando todos tienen 3 muelles, ella tiene un poquito más. Que cuando Ajá. todos hacen 10 repeticiones, ella terminan todos y ella hace 2 más. O La que baja más, que, ¿no? En claro, un side claro, split claro, o algo así, ¿no? baja un poco más y lo deja claro, ¿sabes? Y de pronto, como todos hacen 2 clases a la semana, ella hará 3. Eh, y sobre todo lo dejará muy claro que es así, ¿no? Porque otras lo hacen y tú las ves y da gusto verlas cómo se mueven y tú ves que podrían dar un poquito más y ya tú le ajustas el muelle sin que... Y lo hace porque puedes y porque quiere, pero sin esa necesidad de competir, ¿no? Que al final es el esfuerzo, yo lo premio mucho y yo, por alguna razón, pues eso, a mí me han criado en la cultura del esfuerzo, entonces sin querer tiendo a valorar, en ocasiones a sobrevalorar eso, ¿no? Agradezco mucho el alumno que se esfuerza, ¿no? Y lo reconozco, trato de reconocerlo, pero como dices tú, el alumno competitivo, y más en este contexto, ¿no? Donde el Pilates es una actividad en esencia no competitiva y tratar de buscar la competición es un poco perder el tiempo. Pero, como has comentado tú anteriormente, en el fondo, claro, no es nada personal. No es, esa persona no compite solo en Pilates. Esa persona es así Ajá. en su vida, ¿no? Y de pronto, cuando termine y baje las escaleras, pues adelantará al que tiene delante. Y cuando esté manejando, pues igual se intentará meter entre los dos autos que tiene delante, intentando adelantarlos. Ni bien ni mal. Es así. Aceptémoslo. Aceptémoslo Aparte, como aquí lo que tal. funciona mucho es la pasividad, ¿no? O sea, acuérdate de los perfiles de instructor, el ser como más tranquilo y eso ayuda mucho y ayudarle a ver que está en un lugar seguro Ujú, y que es parte de una comunidad, ¿no? Creo que desde ese punto, o sea, mira, por ejemplo, en el feedback, ¿no? Cuando tú das un feedback, primero empiezas con algo, con un reconocimiento, ¿no? O sea, un reconocimiento para bajar ese cortisol y ese sistema de defensa automática del sistema nervioso. Entonces ahí lo que puede hacer es, oye, me encanta cómo estás haciendo, veo que te estás esforzando mucho el día de hoy, ¿no? En vez de decir, qué bien haces el ejercicio, a lo ujú, mejor hacerle ese feedback positivo o ese refuerzo más hacia su esfuerzo, que es el ujú, proceso, que a qué bien lo haces, ¿no? Entonces le quitas la connotación de bueno o malo y ujú, lo pones más bien y citándote, ¿no? O sea, hablaste del esfuerzo, entonces ser muy precisos en reconocer los esfuerzos, más no si lo haces bien o mal. Entonces ahí
desarmas también un poquito a la persona porque se siente bien, pero al mismo tiempo dice, ay, bueno, pero entonces estoy bien, o estoy mal, entonces ya no sabes, Ujú. o sea, lo hiciste, qué buen esfuerzo, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya no tengo que competir, ¿no? Porque, o sea, ¿sabes? O sea, en ese contexto, ¿no? O sea, habrá otros contextos como Ujú. el deporte o una pelea, ¿no? Que la competencia, pues ahí ahí tienes que competir, ¿no? Pero aquí, Claro. que es un espacio seguro, creo que puede ir por ese tono, ¿no? José, ¿qué me dices de la lesionada permanente? Es alumna que cuando no es el hombro es la espalda, cuando no es un pie que le molesta. Que tiene tres em, hernias discales y ya siente que le condenaron de vida, ¿no? si de pronto no, es que tengo una hernia L5-S1 y dices, mira, como esa, como esa, como esta y como yo. Ajá, Eh, que en el fondo no es culpa de ella, ¿no? En el fondo quizá le han hecho prestar demasiada atención a algo claro. que no tiene por qué ser relevante. O sí, o a lo mejor está realmente dolorida. Es una persona que, claro, es que al final tenemos aquí varios prismas, ¿no? Porque de pronto sabemos que hay gente de la que quizá podríamos sacar un poquito más y eso repercutiría positivamente en su vida y en su día a día. También Pero las también hay de la... sabemos que el dolor es subjetivo, ¿no? O sea, Correcto. y documentado científicamente, ¿no? Como Mosley dice el doctor. O sea, la percepción del dolor es muy subjetiva, entonces no podemos inferir, aunque veamos que lo puede hacer bien. O sea, aquí tenemos dos cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo que el dolor no se lo puedes negar a nadie. Ajá, Eh, si te dice que le duele, si con algo hay que ser hiper respetuosos, es con eso. Porque no le duele lo mismo que te duele a ti, como has comentado tú, ¿no? Su NL5S1 puede que no sea como la tuya, su miedo ante el movimiento o sus creencias previas o sus experiencias anteriores le van a condicionar, la van a determinar. Y es verdad que te complica la clase, ¿no? Y es importante que no te frustres con ella. Pero, ¿cómo lo ves? creo que la paciencia, tú lo estás diciendo ahorita, la paciencia es un buen elemento, la empatía. A lo mejor invitar a nuestros amigos profesionales de la salud que están también metiéndose en el tema de Pilates, que ya hay muchos profesionales que están cambiando la forma de comunicar, ¿no? El Ujú. diagnóstico, ¿no? O sea, el cambiar al no puedes al momento de vida en el que estás y cómo tienes que trabajar este momento de vida, ¿no? Como los psicólogos, ¿no? O sea, hoy en día muchos psicólogos, mi psicóloga, ¿no? Dice, recuerda que esto no te define, que este es un momento de tu vida. Y creo que lo Claro. mismo pasa con cualquier patología, ¿no? O sea, vengo saliendo de una lesión, ¿no? Pero esa lesión, no, yo he visto muchos alumnos que los definen. Es que yo me lastimé la rodilla cuando era niño y ya por eso no fui futbolista, ¿no? Como el meme. Dices, no, Ujú. espérate, o sea, yo me lesioné la rodilla y sé que ahorita no puedo ser futbolista, pero eso no quiere decir que después no pueda jugar fútbol, ¿no? O a lo mejor no Claro. va a llegar profesional, pero no quiere decir que no pueda que deba dejar de hacerlo, ¿no? Entonces creo que nosotros como instructores de Pilates no tenemos la licencia médica, ¿no? Ni de fisioterapia, a menos de que sea para dar un diagnóstico, entonces no puedes decir, sí lo puedes hacer, ¿no? Tienes que con la información que tienes respetar, pero ir cada día a lo mejor diciéndole, oye, mira, hoy pudiste controlar mejor el footwork, o te das Ujú. cuenta cómo estás bajando las escaleras, Claro. sin caer en algo que no es cierto, ¿no? O sea, simplemente lo mismo, ¿no? Dándole ese feedback asertivo a su esfuerzo, a su proceso, pero inclusive a lo mejor hacerle notar 2 logros o 3 logros dentro de la clase, por más mínimos que sea, ¿no? Oye, Claro. vi que cuando te acostaste boca arriba, lo hiciste mejor, ¿no? Claro, hacerle consciente de sus progresos, y a la vez ser muy respetuoso y hacerle responsable de su movimiento, ¿no? Hablábamos también en el capítulo anterior, ¿no? Como muchas veces deberíamos ser guías. Nosotros no imponemos, nosotros orientamos, siempre haciendo al alumno consciente de que él o ella conocen su cuerpo mucho mejor que nosotros, conocen sus límites mucho mejor que nosotros y deben ser capaces de respetarlos, Claro. porque eso es lo que esperamos nosotros de ellos. José, al último, que la alarma ya me está Está por sonar. avisando. La conversadora, la charlatana. Jo, eso sí que muchas veces nos lo pone difícil. ¿Qué hacemos con ella?
Híjole, este es difícil porque quiere platicar todo el día. Yo ahí es y mira que es una persona que me encanta hablar, pero en ese momento lo que empiezo a hacer es hacer cambios de voz y modular más. Ujú. Y yo ahí lo que hago mucho es decir, poner atención. El siguiente ejercicio es muy importante que prestes toda tu atención porque, no sé, te puedes caer, ¿no? Si no pones atención. O sea, como que trato de sacar, si están en footwork, que creo que es donde empieza, o sea, ya lo empiezan a hacer mecánicamente, ya no sé. O sea, hay ciertos ejercicios donde tú sabes que la gente se puede distraer mentalmente, ¿no? Ujú. Entonces, si digo, ya está mucho tiempo acostada, pues a lo mejor, no sé, el guión dice que tiene que hacer otro ejercicio, me paso a sentarlos. ¿No? O sea, rompo la dinámica de clase brutalmente, Claro. sí, o me salgo del guión y bueno, ahora te voy a poner algo de intervalos, ¿no? O sea, digo, inclusive llego a ese punto, ¿no? O sea, lo saco mentalmente de la conversación porque si bien una charla es amena, una distracción en clase puede ser ahí sí un peligro, ¿no? Sí, a mí se me ocurre, bueno, has dado algunas estrategias, pero situaciones de desequilibrio, en momentos de donde dices, es que no, situaciones de desequilibrio, el, el- el equilibrio es algo que requiere tanto de nuestro cerebro, es algo que se vuelve tan complejo que hace que la memoria de trabajo, por un lado, tenga que estar ahí descansando, ¿no? Entonces eso de pronto, normalmente, trae al alumno sí o sí a la tarea. Pero como has Ujú, dicho, cambiar ritmo, ¿no? Modificar. Te mueves en tres, vas en tres, vuelves en seis. Vas en cuatro, vuelves en dos. De pronto ahí lo que hablamos es mientras la tarea requiere a nivel organizativo, a nivel pues eso, de cómo desarrollarla, es de pronto ya esa memoria de trabajo que otras veces se encarga de hablar, de comentar, de analizar, ya está en otro sitio. Lo que hablamos siempre es, en lugar de decirles qué hacer, crear circunstancias que proporcionen que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. Oye, que nos hemos saltado los 30 minutos hoy de largo, ¿eh? bueno, pues fue un minutito. Fue un Pero hay minutito, es algo muy verdad. importante. Dale, Algo muy dale. importante. Antes de cerrar, te tengo que hacer una pregunta y después la respondo yo. Ujú. La pregunta y la respuesta de la honestidad. ¿Qué alumno fuiste tú? ¿O eres tú Fu. todavía cuando tomas clase con Eh, algún instructor? yo trato de ser fantasma, ¿eh? Yo doy la clase, me voy. No doy explicaciones, no digo que soy instructor, no. Sobre todo si no me ha gustado la clase, la comento poco al final. Y si me ha gustado, volveré. Como cualquier fantasma. Y yo, siendo honesto, digo, hace mucho que no tomo clase con alguien, digo, no porque no quiera, sino por tiempos, ¿no? Corriendo a todos lados. Me gusta mucho entrenar solo, creo que ahorita soy un ermitaño del entrenamiento desde hace unos años. Pero cuando tomo clase, si bien busco ser fantasma, siendo honesto, la mayor, cuando empecé y la mayor parte de mi vida como alumno, creo que he sido el protagonista y el competitivo. Tiene que haber de todo y todos son acogidos y a todos les debemos dar su espacio porque en el fondo vivimos de lo que nos gusta gracias a ellos. Así que lo Claro, interesante también sería saber qué tipo de alumnos son nuestros oyentes, incluso si han detectado algún tipo de personalidad diferente que nosotros no hemos detectado aquí. me parece bien que lo comenten y todos aprendemos. Pero, José, mi pregunta es, ¿serán capaces de compartir esto con sus alumnos? Eso ya no lo tengo tan claro, ¿eh? Que lo pongan en las historias del Instagram, estamos A como ver. Pilates 30 Podcast y si vemos ahí que etiquetan a sus alumnos o algo así, lo reposteamos también, ¿no? O sea, que sea una dinámica divertida, ¿no? Nosotros encantados de estarlos ahí publicando también, sí. Al Pues, valiente, a la valiente. a ver, el instructor valiente, que a lo mejor también puede ser otro perfil. Venga, que nos vamos, que nos hemos pasado los 30 minutos. José, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Que descansen. Bonita tarde, A- noche, día, lo que Abrazo. sea. Abrazo fuerte, Abrazos. chao, chao. Pilates 30 mil. Inaladexala y fluye aquí.